A pesar de que yo había crecido en la iglesia, no tenía tanto conocimiento de las escrituras. Yo hacía lo que el pastor me decía. Yo hacía lo que el maestro me decía. Y fue hasta que llegué a la universidad que comencé a darme cuenta que los comunistas y los socialistas basaban muchas de sus teorías en la Biblia. Entonces estaba en las clases de sociología en la universidad y estaban ahí hablando de la Biblia. Y fue ahí donde entró un hambre por conocer la palabra de Dios. Y por primera vez en mi vida, a los 20 y algo de años, comencé a leer la Biblia. Porque en la iglesia se movía mucho el espíritu, pero no había un deseo de instruir a las personas en la Biblia. Y fue las escrituras que cambiaron mi vida. Yo sé que fue Jesucristo, que fue el Espíritu Santo. Yo tenía una relación con el Señor, pero fue hasta que yo comencé a estudiar la Biblia. Sino que comencé a leer Isaías, y comencé a leer Ezequiel y Jeremías, y comencé a leer también de los jueces, y comencé a leer todos los libros históricos, y comencé a leer hasta Ruth, Lamentaciones, los profetas menores, y mi vida cambió. Y me pude dar cuenta de quién verdaderamente era Jesucristo. Y mi idea de quién era Jesucristo era tan pequeño, porque era como me decía el líder, porque era como me decía el pastor. Y me di cuenta que las escrituras abrieron mi conocimiento a la grandeza de quién es Jesucristo. Y hoy el tema es escudriña las escrituras. Estamos en Hechos capítulo 17. Llega Pablo y Silas a la ciudad de Tesalónica. Atravesando Anfiópolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. ¿Cómo presentaba sus argumentos? Basados en las escrituras. No era en mi iglesia lo hacemos así, o el hombre me dijo así, o el líder tal y tal me dijo así, sino que iban a las escrituras. Hace aproximadamente como unos 7, 8 años, estaba confundido porque estaba en un ministerio bastante grande y estaban haciendo cosas que contradecían las escrituras, pero que pareciera que fuera bueno. No sabía qué hacer porque había gente mayor, gente con mayor conocimiento, gente con títulos, pero la Biblia decía algo diferente a lo que ellos estaban haciendo, que yo estaba confundido, no sabía qué hacer y estaba en oración. Y me recuerdo en esa ocasión estaba orando con mi esposa y Dios le dio una palabra profética a mi esposa. Y no se me olvida lo que Dios nos dijo, y nos dijo esto, nos dijo: el camino es tan angosto que si no caminas a la luz de mi palabra, te vas a perder. Porque van a haber momentos en tu caminar que el camino va a desaparecer. Pero si tú te agarras de mi palabra, vas a saber por dónde caminar. Y cuando yo leía esto de Hechos capítulo 17, versículo 1 y 2, me recordé de lo que el Señor me dijo años atrás. Y me viene a mente el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. En tu caminar con Dios va a haber gente que tal vez conoce más Biblia que tú, que tal vez tiene más títulos que tú, que tal vez tiene un ministerio más grande que tú, y te va a decir: mira, haz esto, haz lo otro. ¿Y cómo sabes tú qué es bueno o qué es lo malo? Porque tienes las escrituras y son la luz en tu camino. No importa si yo te digo algo, si no están las escrituras, no lo hagas. Ve a la palabra de Dios, escudriña por ti mismo, porque lo que tú oyes muchas veces en la radio, lo que tú oyes muchas veces en la televisión, lo que oyes por internet, suena bonito, pero ¿cómo sabemos si es la verdad o no? Vas a las escrituras. Y mira qué es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo va a las escrituras y ¿qué hace? En Hechos capítulo 17, versículo 3 nos dice que él explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anunció es el Mesías. Estaba presentando a que iba a venir el Mesías y que este Mesías iba a sufrir, de que iba a llevar nuestros pecados, de que iba a llevar nuestras culpas, y que este Mesías se llama Jesucristo. Ahora, los judíos no querían este Mesías,
porque ellos estaban ahora siendo gobernados por los romanos. Ellos esperaban a otro Mesías. Ellos querían que se levantara un rey que fuera poderoso, un hombre que pudiera expulsar a los romanos para ellos volver a tener un trono en Jerusalén y poder ser un reino nuevamente. No querían lo que las escrituras nos enseñan en Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo. ¿A quién? Al Mesías. Hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. En otras palabras, el Mesías iba a venir, iba a sufrir la muerte y después de llevar la culpa y el pecado de la humanidad, iba a ver la luz, iba a resucitar. Y los judíos no querían a este Mesías. Y déjeme decirle que Satanás no quiere que se predique de este Mesías. Y hay muchas iglesias que dicen que conocen a Jesús, pero tienen a otro Jesús. Del Mesías no predican, de la cruz no predican, del sacrificio de que Él llevó las culpas por los pecadores no predican, porque les gusta el Dios que te da lo que quieres. Les gusta el Dios que te da dinero. Les gusta el Dios de lo sobrenatural. De este Dios quieren predicar. Pero si tú vas y escudriñas las escrituras, el mensaje principal es de que nosotros estábamos apartados de Dios y que nada de lo que pudiéramos hacer era lo suficientemente bueno para acercarnos a Dios. Por lo cual todos fallamos, por lo cual todos somos pecadores. Es que vino el Mesías. ¿Y qué hizo este Mesías? Llevó tu pecado en la cruz del Calvario. Y eso es lo que estaba exponiendo Pablo. Y los judíos no lo querían recibir. Hechos capítulo 17, versículo 4, dice que algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, los que se habían convertido, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Isaías capítulo 42, versículo 1 dice que este Mesías, que este siervo, este escogido, se deleitó y sobre él iba a estar el Espíritu y que él llevará justicia a las naciones. Está muy bien, los judíos no lo quieren, pero hay otros que lo están recibiendo, que son los gentiles. En Hechos capítulo 17, versículo 5, ¿qué pasó con los que no creyeron? Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a algunos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 1 y 2 nos dice: hermanos, es el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas, es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestren celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. ¿Sabía que hay gente que es muy religiosa? Gente que aparentemente es muy piadosa, pero todo lo que creen no está basado en el conocimiento de las escrituras. Y viene a mente mi tía, una persona tan amable, tan dulce, que todo el mundo solamente al mencionar su nombre dice: pero qué linda tu tía. Pero déjeme decirle que cuando le hablo a mi tía de las escrituras y le digo: se trata de Jesucristo y no de tus ritos y no de tus ídolos y no de tu tradición, mi tía es como un transformer y cambia y se convierte en otra persona, porque quiere creer en lo que le enseña el hombre y su conocimiento está basado en lo que el hombre le enseña y no lo que está en las escrituras. Y en la oración de Pablo, por eso él siempre va a las sinagogas. Él va y está pensando: bueno, es que ellos ya conocen las escrituras, debería ser más fácil porque ellos ya tienen mayor conocimiento que los gentiles, y es mi oración de que ellos crean en Cristo. Pero el conocimiento de ellos estaba basado en sus tradiciones y no en las escrituras. Entonces esta gente se levanta y comienza a atacar nuevamente, y como no pudieron encontrar a Pablo y a Silas, agarran a alguien que los había avergado, quieren golpearlo. Hechos capítulo 17, versículos 6 y 7. Pero como no los encontraron, arrestaron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estos son los que actúan contra los decretos del emperador, afirmando que no hay otro rey, uno que se llama
Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 20-21, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y se sentó al derecho de las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Parte de la acusación de los judíos era cierto. Jesús es sobre todo reino, que no hay un Dios más grande, que no hay un rey más grande que Jesucristo. Y donde quiera que él entra al evangelio, va a comenzar a atacar la mentira. Y la verdad es que Jesucristo es el rey, es el que tiene el control de las naciones, de que él está por encima de todo reino. Por eso es que se levantan los gobernadores, por eso es que se levantan los reinos, las monarquías, para querer impedir que se predique, porque ellos quieren ser número uno. Se alborotan. Hechos 17, versículo 8, al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estos exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Después de Tesalónica, ellos van a la siguiente ciudad, en Berea. Tan pronto se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, a una ciudad como a 70 kilómetros de Tesalónica, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, el plan sigue lo mismo. Ellos quieren llegar primero a los judíos. Es el pueblo escogido. Hay una profecía de que Dios iba a usar a Israel para llegar a las naciones de la tierra. Y ellos están tratando de decir a los judíos, miren, el tiempo ha llegado de que ustedes salgan de su tradición, de que ustedes salgan de sus costumbres y que ustedes lleven este evangelio a las naciones. Ellos llegan a la iglesia de Berea. ¿Y quiénes eran los que estaban en Berea? Dice que estos eran de sentimiento más nobles. Eran personas que no eran peleoneros, era gente más amable que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Ellos estaban contentos de que alguien trajo el mensaje, pero mire qué hacían después de recibir el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Qué linda una iglesia que anda escudriñando a ver si es cierto lo que le están enseñando. Y cuidado con aquellos que están en iglesias donde no se le permite abrir la Biblia, porque solamente los líderes tienen el conocimiento para interpretar la Biblia. Pero una iglesia como la de Berea es una iglesia donde se examina la palabra de Dios y lo que se está anunciando. Antes de usted decirle a una persona, qué lindo mensaje, y mandarlo por correo electrónico, por Facebook, por Twitter. Antes de mandar un canto, puede que la música sea bonita y que le guste a la gente y los va a mover y los va a tocar, pero esa letra está contradiciendo lo que dice las Escrituras. Mire, en Lucas capítulo 24, versículo 32, estaban dos camino a Emaús y Jesús está resucitado y no le han reconocido. Finalmente desaparece y esta es la reacción del uno con el otro. Dicen cuando Jesús le explicaba las Escrituras, dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y lo que hace un buen predicador no es que agrega, no es que quita, sino que explica las Escrituras. Hay gente que sale y dice, pero qué lindo estuvo la prédica. ¿Por qué? Porque el hermano se movía de lado a lado, porque gritaba, porque nos hizo saltar, porque nos hizo llorar. Ay, yo hasta cansado voy, hasta me acabé 2 botellas de agua, porque estuvo tan bueno el mensaje y todos gritamos. Y sale sin adquirir nada de conocimiento de las Escrituras. Y es un mal predicador. ¡Oh, pero es mi favorito y me encanta! Pero no estás adelantando, no estás madurando y sigues igual y no has crecido en el Señor. Las Escrituras dan testimonio de Cristo en Hechos capítulo 17, versículo 12. Y quiero que note algo completamente diferente. Por primera vez, muchos de los judíos creyeron. Y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando Jesús estaba en la tierra y él estaba predicando, los judíos venían y lo atacaban. Le decían, tú no eres el Mesías, tú eres un falso, tú eres un mentiroso. Y miren lo que Jesús les contesta en Juan capítulo 5, versículo 39. Dicen, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas van a hallar la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Entonces, ¿qué es lo que hacen las Escrituras? Desde Génesis hasta Apocalipsis, revelan a Jesucristo. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida.
Satanás quiere que nos acerquemos a la religión. Satanás quiere que nos acerquemos al líder. Satanás quiere que nos acerquemos a las tradiciones, que nos acerquemos a todos menos que a Cristo. Y está diciendo que ustedes no quieren esa vida. ¿Cuál es la vida? La vida que glorifica a Cristo. Entonces, y llegan los de Tesalónica, en Hechos capítulo 17, versículo 13, los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios. Fueron allá para hacer lo mismo, para agitar y alborotar a las multitudes. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18, está preguntando Jesús a sus discípulos que quién él era. Los había llevado a Cesarea de Filipos y ahí había una cueva. Se creía que esa cueva era la entrada al Hades. Y ahí mucha gente iba y adoraba a diferentes dioses. Por arriba de esa catarata y esa cueva habían diferentes ídolos. Habían cavado las personas en la roca. Y aquí están todos estos dioses. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién soy yo? Y aquí está Pedro contestando. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué edificará la iglesia? Sobre el que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia no está a la defensiva. Aunque esté siendo perseguida, jamás la iglesia está a la defensiva. El mundo está a la defensiva. Porque en el Espíritu Santo, porque en Jesucristo hay poder, suficiente poder que ni siquiera el Hades va a poder prevalecer. La muerte misma, el infierno mismo no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Por lo cual se levanta la gente, por lo cual se levantan los líderes falsos guiados por el espíritu de Satanás y del mundo. Y aquí ellos lo que quieren es que no prediquen porque tienen miedo de que la gente se vaya a convertir. Les gusta que llegaban 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30 griegos a la sinagoga. Les gusta que los griegos se estaban convirtiendo a las costumbres de ellos en las sinagogas. Y ahora tienen miedo de que la gente distinguida y la gente griega no va a ir. Por eso ellos van aquí y quieren alborotar para que Pablo deje de predicar. En Hechos capítulo 17, versículo 14... Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Estos mismos que se convirtieron a Cristo ahora se convierten en ayudantes del Evangelio. Segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice que por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, han llegado a ser nuevas. Los hermanos de Berea, los judíos de Berea, tenían una decisión que tomar. Vinieron los de Tesalónica y podían ellos regresar con los judíos o podían ellos permanecer en la verdad. Y tomaron la decisión de permanecer en la verdad. Hechos capítulo 17, versículo 15. Los que acompañaban a Pablo los llevaron hasta Atenas y pareciera que ya la vuelta de la esquina son 300 millas. Estas mismas personas de Berea, a descubrir las escrituras y la verdad de las escrituras, dijeron, es tan importante que este evangelio se predique, que queremos que tú vayas a la capital, te vamos a llevar hasta Atenas. Y luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con ellos tan pronto como se les fuera posible. Y en la segunda parte de Hechos capítulo 17, vamos a encontrar a Pablo en Atenas, predicando el evangelio. Y tengo 3 preguntas para ustedes. Cuando comparten de Dios, ¿te basas en las Escrituras? Segunda pregunta, ¿usas la Biblia para revelar el Evangelio? Y tercera pregunta, ¿escudriñas las Escrituras para verificar que lo que te están enseñando o predicando sea de Dios? No solamente tome lo que aquí se está enseñando, sino que escudriñe como lo hicieron en la iglesia de Berea. Escucharon el día sábado y todos los demás días escudriñaban. Usted lo escucha el día domingo, esperamos que lo escudriñe mañana, pasado, el miércoles, jueves, viernes, sábado. Y luego usted vaya y analice si está basado en el hombre, en lo que es popular hoy en día, o lo que es el mensaje en su pureza, el evangelio de las Escrituras.